permiso del cielo de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, vamos a dar inicio a esta lección que se llama, ¿cómo se llama? Vear Ejecutay. Ahí tenemos la enseñanza correspondiente a esta semana. Amén. Y la tenemos en Levítico, Vayikra 25. Ahí la tenemos, Vayikra 25, 1. Y tiene que ver mucho con el número 7, esta enseñanza de hoy, ¿verdad? Por todos lados aparece séptimo día, aparece séptimo cada 7 años, y aparece también el milenio ahí, ¿verdad? Aparece el milenio y tenemos que entender el milenio desde este punto de vista. ¿Cómo tenemos que aprender de esto que parece que para nosotros ya nada? ¿Verdad? Parece que ya nada para nosotros. Uno se puede ver, ¿y eso qué para mí? No estoy en Israel, no sé ni en qué año estamos, ¿verdad? Porque es cada 50 años que se guardaba. ¿Y cómo sabemos cuándo se cumplirse 50 años? Es tan así que si fuera el año del jubileo, nosotros no podemos comprarle ningún producto de Israel. Sería complicado comprar un producto israelita, ¿sabían eso? Porque si es en el año sabático, en el jubileo, al año 50 está prohibido vender todo tiene que ser regalado. Entonces, si resulta que estamos en ese año y yo compro un producto de eso, estoy incumpliendo con la escritura, ¿verdad? Estaría incumpliendo con la escritura. Supongo. No, déjelo así, está bien. Entonces, es importante eso. Pues vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando un poco todo el asunto, ¿verdad? Y dice así: Adonai habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Dos cosas interesantes. Una es, ¿por qué no hay mismo? ¿Por qué la tierra no podía guardar reposo ahí mismo? ¿Por qué tenían que esperar hasta que entraran a conquistar la tierra prometida para que guardara el reposo? Porque era la tierra de ellos. Ok, está bien. ¿Por qué otra cosa? Tenían que esperar hasta entrar a la tierra prometida para guardar reposo. Porque donde ellos estaban no habían árboles, no había cultivo, no había siega, estaban en el desierto. Ahí no podían guardar el reposo porque no había nada, ¿verdad? No es que el mandamiento regía de ahí en adelante, sino que no había opción, porque recuerden que ellos estaban, cuando nosotros vemos, ellos estaban en la tierra de Israel. ¿Sabían eso? Que los 40 años que ellos estuvieron en el desierto estaban en la tierra de Israel. Era algo así como una embajada móvil. Estaban en la tierra de Israel, nada más que en el desierto, lo que realmente le pertenece a Israel. Recuerda que ellos habitaron entre la península del Sinaí. Busque usted el mapa y se da cuenta que eso le pertenece a Israel. ¿Cuál es Egipto? Actualmente le pertenece a Egipto, pero eso es de Israel, ¿verdad? Técnicamente eso le pertenece a Israel. Ajá. Entonces, cuando nosotros vemos eso, el mandamiento es porque no se podía guardar. O sea, hay mandamientos que no los podemos guardar si no están las circunstancias. Al estar en un desierto, no había siega, no había nada. No se podía guardar el mandamiento. Entonces, también tenemos que tener presente eso. Puede ser que queremos guardar un mandamiento y es imposible guardarlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias no se dan. No que el mandamiento no rija, porque la palabra del Eterno es eterna, dice, y es para siempre. Pero ese para siempre en la Biblia tenemos que tener presente, siempre y cuando las circunstancias se den. ¿Verdad? Ese es el para siempre en la Biblia. El para siempre no es para siempre como nosotros pensamos. El para siempre es siempre y cuando las circunstancias se den y se permiten. Entonces, por eso ahí le dice que cuando entren, porque ya era la tierra fértil, donde ellos iban a sembrar y guardar.
Dice, 6 años sembrarás tu tierra y en 6 años podrás podar tu viña y recoger tus frutos. Dice, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Recordemos que saben que es una viña, ¿verdad? Un mugal. Están las uvas. Eso siempre hay que estarlo recortando las ramitas secas, como podar un árbol. O sea, eso es, cuando nosotros tenemos cualquier árbol, cualquier ciervo, hay que estarlo podando. Si no lo podamos, lo perdemos. ¿Verdad? Siempre hay que estarle cortando las... ¿Qué nos dicen nosotros? Siempre tenemos que estar cortando cosas de nosotros para que estemos sanos, ¿verdad? Hay cosas que ir sacando de nosotros también, ¿verdad? Ese es el sentido también hacia nosotros. Y vemos que eran 6 años y la tierra tendría reposo. Es interesante, hermano, porque cuando nosotros vemos esos 6 años y un año sin hacer nada, Israel dice, sin hacer nada. No, ese 7º año era Shabbat anual. Ese 7º año era, nosotros tenemos hoy Shabbat semanal, pero está el Shabbat anual, ¿verdad? Y está el Shabbat milenial, ¿verdad? También existe el Shabbat milenial, o sea, cada 1000 años hay un Shabbat, que es el famoso milenio. La gente no entiende que el milenio es un Shabbat, es un día de reposo, pero de 1000 años. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de un Shabbat de un año. El Shabbat normal que conocemos de un día, ¿verdad? Y el Shabbat de 1000 años, ¿verdad? Recordemos que Pedro dice que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ese Shabbat de 1000 años para el Eterno va a ser igual que el Shabbat de hoy. Igualito que el Shabbat de hoy. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que cuando entremos en el Shabbat, dice que no hay que sembrar, no hay que podar, sino dice ahí que la tierra, más adelante lo dice, la tierra va a dar espontáneamente y podemos comer. Podemos comer. Entonces, de ahí tenemos que sacar una nota para saber cómo podría ser el milenio. O sea, aquí tenemos que aprender cómo podría ser el milenio, ¿verdad? Que el milenio no es igual a lo que nosotros pensamos que va a ser como ahorita estamos viviendo, que hay trabajo, que hay siega, que hay esfuerzo. El Shabbat milenial va a ser muy diferente. Dice así, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, al extranjero que more contigo. Entonces vemos que ese Shabbat no se va a cultivar, no se va a hacer nada, pero va a haber comida. ¿Verdad? Porque lo que haya en la tierra va a producir espontáneamente. Espontáneamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos recuerdan en Génesis, Bereshit, que Isaac sembró y produjo 100 veces más? No 100 por 1, una cosa, 100 por 1, una cosa, 100 veces más. ¿Dónde sembró Isaac? En tierra fértil. En el desierto. Sembró en el desierto y le produjo 100 veces más que en la mejor tierra. Mira, entonces, ¿qué nos dice? Nosotros, ¿y cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser el Eterno para hacer eso? Ya lo hizo con Isaac. Ya lo hizo con Isaac. Lo hizo Yeshua cuando alimentó a aquellos 5,000. ¿Recuerdan? Dice que se fueron a una parte desértica. Cuando hablamos de una parte desértica, no hay agua. No hay pasto ni hay nada. Yeshua está dando la enseñanza y le dice, dígale que se recuesten en el pasto. En el desierto. ¿De dónde salió el pasto? ¿Verdad? No llovió ni nada. ¿De dónde salió el pasto? Recuéstenos en la hierba. ¿De dónde salió la hierba? Si era un lugar desértico. Bueno, es que eso es lo que va a pasar en el milenio. Recordemos que posiblemente Yeshua, por alguna razón, no estaba posiblemente en la sinagoga, sino estaba enseñando en algún otro lugar. Porque casi todas las enseñanzas de Yeshua están enfocadas en Shabbat. Porque los demás días, ¿dónde estaba la gente? Trabajando. ¿Verdad? Nadie estaba ahí de vacaciones. Todo el mundo estaba trabajando. Shabbat, todo el mundo, las cosas religiosas del Eterno,
pero los otros días todo el mundo al yugo, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que nos preguntamos, ¿cómo va a ser el milenio? Bueno, ahí ya tenemos pistas de cómo va a ser el milenio, ¿verdad? Vemos que en realidad el milenio va a ser muy diferente a lo que nosotros pensamos, porque va a ser gobernado directamente por el Eterno, y la tierra va a producir espontáneamente, ¿verdad? No va a producir como nosotros pensamos, que va a ser como se va ahorita cualquier producto que tenemos que esperar un montón para que produzca, tenemos que esperar un montón. La tierra va a dar lo que en un principio tenía que dar, ¿verdad? De hecho, por ahí el Midrash dice, ¿verdad?, que antes se sembraba, antes del diluvio, ¿verdad?, se sembraba una mata de maíz y en la tarde estaba para recoger. En la tarde ya estaba listo, ¿verdad? Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cosas del Eterno como si el Eterno fuera limitado, ¿verdad? Como si él no tuviera poder. Hizo el cielo, el universo, todo lo que él hizo, y a veces que nosotros no imaginamos cómo hizo eso. Nada más nos imaginamos la comida de mañana, ¿verdad? Y no nos imaginamos cómo él hizo todo para que la comida de mañana llegue. No la comida, cómo hizo todo para que todo produzca. Entonces, aquí es lo que está diciéndonos eso, deben dejar, y vean qué interesante, porque hablaba con mi hermano Cándido ahora, que por qué vivimos, entre comillas, tan mal a nivel país y a nivel mundial, porque hay mucha gente sin vergüenza. O sea, porque hay cosas que los mismos gobiernos han administrado tan mal, ¿verdad?, que aunque las cosas sobren, no sobran. Y le ponía el ejemplo de la escuela donde yo trabajo. La escuela donde yo trabajo tiene 8 años de estar botada y pagan 80 millones más o menos de transporte para los chiquitos. Y hay chiquitos a 200 metros esperándolos para que lo lleven a la escuela. A 200 metros de la escuela. Para que lo lleven en bus. Dígame si no está mal invertida esa plata. A 200 metros de la escuela los tienen que llevar en bus. Entonces, lo que hay es mala inversión, dinero hay. Entonces, cuando Yeshua venga, todo eso va a cambiar. Por eso él dice que él escogió reyes, sí. O sea, que cuando habla de reyes, no es lo que nosotros tenemos en la mente, ¿verdad? No es el rey Juan Carlos y toda esa gente que vive no, está hablando de reyes como gobierno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían los presidentes, lo que existían eran los reyes, los gobernantes eran los reyes. Si estuviera hoy, esa palabra fuera hoy, dice que él escogerá presidentes. Diría hoy, ¿verdad? Porque ahí dice reyes, porque los que gobernaban eran los reyes. Entonces, cuando él dice escogerá reyes y sacerdotes, es gente que administre bien esta tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el presidente de Costa Rica, los ministros de Costa Rica, los diputados de Costa Rica no van a ser democráticamente puestos, ¿verdad? Van a ser puestos por él directamente. Entonces, ¿qué va a haber? Un buen gobierno. Hablaba con Cambio ahora, ¿por qué no se narra tanto de los 38 años de silencio de el desierto? No sé si ustedes se han puesto a pensar, la Biblia habla del primer año y el último año en el desierto. Cuando salen de Egipto, la Biblia habla del primer año y del último año. Los otros 38 años, ahí no habla nada. ¿Por qué no habla nada? No hay necesidad de hablar nada, todos vivían felices. Porque los jueces que había escogido Moisés eran similares a los que va a escoger Yeshua. Dijo, escógelos usted. ¿Recuerdan? Escoja jueces usted y póngalos en la gente para que administren todos los asuntos. No habían problemas. Porque los jueces que había eran jueces de verdad, eran líderes de verdad. Entonces no había problema. Toda la justicia era correcta. Por eso no encontramos problemas. Después encontramos problemas cuando muere Aarón, pero ya fue por el agua. Cuando muere Miriam por el agua y cuando muere Aarón por las serpientes. ¿Verdad? Pero fue algo así mínimo. Pero esos otros 38 años no hay mucha información porque no haya necesidad de hablar mucho. O sea, si todo está bien, ¿para qué vamos a cuestionar si todo está bien? ¿Verdad?
¿Cuál esposa critica al esposo que la tiene, como decimos nosotros, como una princesa? ¿Cuál esposa lo critica? Cuando usted escucha una crítica de alguien es porque algo está mal, con razón o sin razón, pero algo no está bien, ¿verdad? Cuando se escucha, pues, eso es lo que va a regir en el milenio. Dice, más el descanso de la tierra te dará para comer, ley 27. Dice, a ti y a tu animal y a la bestia que hubiese en la tierra será todo el fruto de ella para comer. Entonces vemos aquí que está el extranjero, está, todos tienen derecho. No sé cuántos han escuchado el concepto de kibbutz. ¿Ah? Hizo desastres. Ajá. Ok, kibbutz es un grupo como decir nosotros. Todos vivimos en el mismo lugar. Uno es doctor, el otro es albañil, el otro hace otra cosa, el otro hace otra cosa. Y todos traen los recursos, los juntan ahí y se reparte por igual. Aunque el doctor gane 1 millón y el albañil gane 100,000. Todo se reparte por igual porque todas las cosas las tienen en común. O sea, todos vamos a vivir bien, pero todos vamos a trabajar igual. O sea, no es que uno va a trabajar menos y el otro es responsabilidad del otro porque el otro gana más, no. Así, el que hace el que hace un trabajo que tiene menos remuneración es igual como el que tiene. Entonces, todos trabajan por lo mismo, ¿verdad? Yo estuve en uno, ¿verdad? En un kibbutz, tienen hoteles. De hecho, aquí en un kibbutz tienen hoteles, tienen una lavandería donde ninguna mujer lava, todos lo llevan ahí. Entonces hay alguien que lava para toda la comunidad. Todos salen manchados. ¿Verdad? Pero hay conciencia. Hay conciencia. Entonces, ¿qué va a haber en el milenio? Conciencia también. La gente va a entender que si alguien está bien, todos estamos bien. Más el concepto de democracia, ¿no? Sería la gobernanza dirigida por el Eterno, pero democracia cero en las otras. ¿Cero? Sí, cero. Yo le decía a Candy me contaba que en China, si alguien no paga impuestos, si alguien se roba la pata, si alguien choricea, va con pena de muerte. O sea, es pena de muerte si no paga impuestos. Y ahí nadie roba. ¿Quién va a robar? Y uno ve China, que a pesar de que es un país tan poblado, muchas estructuras las han logrado por ciertas cosas. No estoy diciendo que sea bueno el gobierno de China, sino lo que estoy diciendo que como hay ciertos principios que van a ser parte en el milenio, cierto, no todos, ¿verdad? Por aquellos que vayan a decir que yo estoy diciendo que el presidente chino es buenísimo. Pero hay ciertos principios que son buenos y por eso hay países que han logrado muchas cosas, porque los principios son buenos. ¿Verdad? De repente al final el gobernante se termina maleando, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que empiezan son muy buenas con la finalidad como las llevan. Entonces, ahí ¿qué es lo que va a haber? Va a haber eso, todo el mundo se va a preocupar por todo el mundo va a tener conciencia. Entonces, yo les decía, y se rieron un día, ¿verdad? Porque uno sabe por dónde va el asunto, ¿verdad? Mucha gente, yo les decía, yo quiero, en la comunidad, yo quiero que todos ustedes puedan diezmar 200,000 por mes. Alguien sin mente piensa, este quiere la plata, ¿verdad? Eso es lo que piensa. ¿Qué piensa la gente normal? Quiere negociazo, pero no entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo yo? Que todo el mundo que tenga 2 millones de salario. Eso es lo que están diciendo, que todo el mundo tenga 2 millones de salario. Pero la gente, ¿dónde se va de una vez? Ya, este cara de barrazo tiene plata. ¿Verdad? O sea, muchas veces nos vamos ahí por todo el daño que nos ha hecho y por toda la administración mala que ha habido con todo eso. Y uno sabe, tiene razón. Pero cuando hay un líder que piensa eso en el buen sentido, ¿qué es lo que quiere para el pueblo? Que estén bien todo el mundo, que todo el mundo esté bien, ¿verdad? Pero muchas veces la gente que espera estar bien yo y los demás alados. Y ese es el problema, que con esta parte económica en las iglesias, ese es el problema, que esté bien yo y los demás alados. Esperen la promesa y síganse. Dijo mi papá una vez que le llegaron a comprar la finca. Le ofrecieron 14 millones y le dice, no, yo tengo plata para vivir 500 años, sigan esperando sentados. Están así esperando, ¿verdad? Están esperando
porque es manipulación lo que hacen, ¿verdad? Eso es el diezmo, ¿qué es? Un mandamiento más. La ofrenda, ¿qué es? Un mandamiento más. El Yovel, el guardar la tierra, ¿qué es? Un mandamiento más. No robar, ¿qué es? Un mandamiento más. Todos son mandamientos. Al final todos son mandamientos, nada más. Ninguno es así como para manipularlo y decir, mira, es que esto es... No es para eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí mucha gente, cuando hablamos de estar bien, quiere tener lo que está eso. Imagínense un esclavo trabajando para Egipto que le den un año de vacaciones. O sea, nosotros vemos y ¿qué hacemos? Pero es un año de vacaciones para el esclavo. Es un año de vacaciones para las vacas, para los burros, para los caballos. Es un año donde ellos no tienen que, o sea, es un año de reposo para todo el mundo. O sea, ni siquiera es solo para el humano. Es para todos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que encontramos en Isaías que dice, el león comerá paja y el niño jugará con la serpiente. ¿Por qué? Porque todos van a estar saciados. Hasta los animales van a aprender a comer paja de nuevo. Ustedes saben que el león aprendió a comer carne después del diluvio. Antes del diluvio comía paja como el buey. Antes no habían animales carnívoros. Hasta después del diluvio empezaron a ser animales carnívoros. Antes todos eran omnívoros. Herbívoros. Todos eran herbívoros. Nosotros no comíamos carne. Por eso hay quienes dicen que en el milenio no hay carne. Algunos dicen, ¿verdad? Que en el milenio no va a haber carne. Porque si ellos no van a comer carne, nosotros tampoco. Bueno, en teoría se va a haber carne, pero no la vamos a comer. No la vamos a comer. ¿Sí? No la vamos a comer. ¿Verdad? Entonces a los animalitos van a reposar. Ok. Dice, entonces, y esto es importante, este simbolismo que está aquí es importantísimo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los días del mes, el día de expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Vemos qué interesante, hermanos. Aunque el año bíblico religioso empieza en Pesach, bueno, 15 días antes, ¿verdad? En Aviv, y lo marca la primavera, ¿verdad? Para las demás cosas, solo es para marcar el inicio de las fiestas y la salida de Egipto. Pero todo lo demás lo marca el año nuevo civil. Recuerden que en el judaísmo hay 4 años nuevos, ¿verdad? 4 años nuevos. Está el del árbol, está el civil, el religioso, y está el otro, no me recuerdo cuál era el otro. Pero los dos más relevantes son el religioso, pero el más importante es el civil. ¿Por qué el más importante es el civil? Porque ahí cuenta todo. Ahí es borrón y cuenta. Bueno, vea que no dice que se coronará en Pesach, ni se coronará en Pesach, sino en el día del perdón. ¿Quién nos dice eso? ¿Cuándo se suena el shofar para guardar el Yovel y para guardar todo eso? ¿Cuándo se suena? ¿Ah? En Yom Kippur. ¿Cuándo va a ser la venida Mashiach? Porque él viene a restaurar todas las cosas. Él viene a restaurar y a empezar el Yovel, el Shabbat milenial. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo va a venir él? Va a venir en esa fiesta. Porque es cuando se va a declarar, recordemos que en Isaías dice, a declarar libertad a los esclavos. ¿Verdad? Y será el año de bendición. Cuando están diciendo eso, están hablando de la venida Mashiach. Y tiene relación con Yom Kippur. Recordemos que Yom Kippur se conoce como la final trompeta. ¿Verdad? Y Pablo dice, porque se sonará trompeta a la final trompeta. Él dice a la final trompeta. Y Yom Kippur es la final trompeta. De Yom Teruah a Yom Kippur no se suena la trompeta. No se suena el shofar. Pero se suena, esos 10 días se conoce como los 10 días de oscuridad, de misterio, los 10 días de terror, los 10 días
¿Por qué? Porque en esos 10 días que está pasando en el cielo, se están dictando los juicios. De Yom Teruah a Yom Kippur se están dictando los juicios. Es la fecha de los decretos. ¿Qué va a tener cada uno? Por eso son los 10 días de luz para algunos y de oscuridad para otros. Pero entonces la final trompeta no se refiere a la última trompetazo que le toca en el Perú. No. Pero recuerde que cuando dice, hay que ver, porque él viene en Yom Teruah. Y empieza a regir. Y empieza a regir en Yom Kippur, se decreta el perdón y en Sukkot se corona el rey. Esos 15 días son los 15 días terribles donde nosotros vemos tantas cosas raras que van a pasar en el mundo, ¿verdad? De Apocalipsis que habla, que los cielos, que aquí, que allá, son esos días. Porque se están declarando los juicios, están dando los decretos, ¿verdad? En ese periodo de esos 15 días. ¿Verdad? De hecho, la Biblia habla días de oscuridad, días de tinieblas, ¿verdad? Día de ira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Yom Kippur es que el Eterno muestra su misericordia o muestra su ira, ¿verdad? Perdón para los que quieren perdón y los que no ni siquiera pidieron perdón. ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que no me ha pedido perdón? ¿Verdad? Por eso dice en Tesalonicenses, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda. ¿Verdad? Vean cómo lo dice. Porque vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre ellos, no dice sobre nosotros. Y vea el día del Señor. Vea el título que tiene, ¿verdad? Dice, pero acerca de los tiempos, tiempos es fiesta. ¿Sabían eso? Que tiempos es fiesta. ¿Verdad? Cuando dice, o sea, en español lo hubieran puesto acerca de las fiestas, nos ponen tiempos como para enredarnos, porque no pusieron fiestas, ¿verdad? Y de las ocasiones no tenéis, mis hermanos, que yo os escriba, porque vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí se queda todo el mundo. Dice que cuando digan, vean, no dice cuando digamos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No dice sobre nosotros, ¿verdad? Como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué me está diciendo Pablo? Yo sé cuándo viene. Ustedes saben cuándo viene. Eso es lo que está diciendo. Y ustedes saben cuándo viene. Ustedes no los va a sorprender. A todo el mundo va a venir como ladrón en la noche, pero ustedes no los va a sorprender, ¿verdad? Parece raro porque nos han enseñado todo lo contrario. Vean que ahí dice que nadie sabe, pero Pablo después en el siguiente versículo dice, pero ustedes sí saben. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que se habla de las fiestas y todo concuerda con las fiestas. Recordemos que él murió en una fiesta. ¿Recuerdan? Resucitó en una fiesta. Las primicias, ¿verdad? Nació en una fiesta y fue engendrado en una fiesta. ¿Cuál fiesta fue engendrado? No, ahí murió. En Hanukkah. Por eso cuando él dice, yo soy la luz del mundo, se debería Hanukkah. Y usted empieza a sacar la cuenta de Hanukkah a Sukkot, ahí se le dan los 9 meses. En el calendario gregoriano hay veces que hay ciertos enredos por todo lo que sabemos, pero en el calendario judío usted ahí lo saca y están los 9 meses. O sea, toda la manifestación y el famoso aposento alto, los 120, ¿cuándo fue? En Shavuot también. O sea, todo ha sido fiestas. Usted ve el arca, cuando Noé monta en el arca, todas las veces que se habla y reposó y no llovió y descansó esto y todo, usted empieza a sacar las fechas, todos fueron fiestas también. Todas las veces que se habla del arca, ¿verdad? Fueron fiestas. Entonces, eso es importante, hermano. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, para que nadie nos engañe. Ok, sigue diciendo aquí. Dice, y contarás 7 semanas de años. Ok, 7 semanas de años. O sea, que cada semana cuenta como un año, ¿verdad? Ahorita estamos en la cuenta de Shavuot.
Esas sí son 7 semanas, ¿verdad? Las 7 semanas que contamos. Dice, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Dice, entonces harás tocar fuertemente las trompetas en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta en todas vuestras tierras, dice. Y santificaréis el año 50, el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo. Dice, y volveréis cada uno a su posesión. Y cada cual volverá a su. Vean qué interesante, cada uno a su posesión y cada uno a su familia. ¿Cuál es la promesa que el Eterno hace acerca de su venida? ¿Cuál es la promesa que tenemos acerca de su venida? Ajá. Creo que es en el 3 o en el 33. Dice que de todos los lugares vamos a ser recogidos y cada uno volverá a su tierra y a su familia. Cada uno volverá a su posesión y a su familia. Esa es la promesa que hay. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos eso esperamos ir al cielo. ¿Cierto o no? ¿Cuántos esperaban ir al cielo? No me digan que no, hermanos. Todos esperamos ir al cielo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pero es cada uno volverá a su familia y a su tierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos eso y nosotros vemos toda la tecnología que hay ahorita, nosotros nos complicamos mucho. Hermanos, ¿qué le cuesta al Eterno a Yeshua decir, vamos a hacer pisos para arriba de 400 pisos para arriba con toda la tecnología que hay? Y nosotros, pues, ¿cómo dónde vamos a vivir? Porque ¿qué vamos a hacer tanta gente ahí en Israel? ¿Qué vamos a hacer con qué tal? Eso no es el problema, hermano. Recuerden la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos pisos tienen los edificios? ¿Ah? ¿Cuántos pisos tienen los edificios en la Nueva Jerusalén? ¿Ah? ¿Cuántos pisos tiene, Cándido? Está complicado, ¿verdad? ¿Cuántos pisos tiene cada edificio en la Nueva Jerusalén? Dice que son 2.225 kilómetros hacia arriba, ajá, hacia lo ancho, hacia lo largo, es un cuadrado. Suponiendo de que cada piso sea de 2.45, que es más o menos lo que se hace hoy en día. Vamos a ponerlo 4 metros. 4 metros para que entre bastante. Ya voy a hacer la división. Poniéndolo de 4 metros cada piso, ¿verdad? Por todo el asunto. Son cosas que nos parecen curiosas, pero es que cuando vemos de la Nueva Jerusalén, nosotros no analizamos todo porque tiene 2.200 kilómetros de alta. La muralla tiene 2.200 kilómetros de alta. Y sabemos que en la mayoría de ciudades amuralladas habían edificios más altos que las murallas. ¿Verdad? Habían edificios todavía más altos que las murallas. Y eso es lo que mide, 2.200. Serían 556 de 4 metros. De 4 metros. Y si fuera, como digo yo, sería el doble. Pero 1.000 pisos, cada piso de 12 kilómetros cuadrados. Mira, es que nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cómo va a alcanzar tanta gente, hermano? Si ahí ya están medidas. Hay medidas, ¿verdad? Y nosotros encontramos que hay super edificios ahorita y les caen no sé cuántos miles de personas, ¿verdad? Y solo 1, 2 o 3, por ejemplo, esos estadios de el Maracaná, ¿cuántas crean? 100,000.
100,000, o sea, 100,000 personas ahí en un estadio. ¿Y qué es? ¿Solo para uno o 2 pisos tal vez? Porque ven que lo hacen como así, como escalonado. Imagínense, y es un chiquitillo, una cuadra. Entonces, hay que nosotros nos ponemos a pensar cosas que cómo va a ser y que, hermanos, ya ahí hay evidencia de cómo va a ser. Natural. Hablando naturalmente. Ahora, ya que el Eterno meta su mano sobrenatural. ¿Ah? ¿Verdad? Que sabemos que Él lo hace. Entonces, ahí no tenemos que preocuparnos mucho por eso. Entonces, vemos que interesante porque dice que en ese mismo mes también en Yom Kippur va a ser sonado por los 50 años. ¿Y qué va a ser decretado? Libertad. ¿Verdad? Ahí va a ser decretada la libertad. Ahí es donde va a ser decretado la libertad para nosotros, para su pueblo Israel, para siempre. ¿Verdad? Dice, y si te santificaréis el año 50, bueno, ahí está, ya lo leí. Dice, el año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de lo suyo de la tierra, ni venderéis su viño, dice, porque es jubileo, santo será para vosotros. Dice, el producto de la tierra comeréis. ¿Verdad? No se ciega, no se siembra, pero sí podemos comer. Dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañéis ninguno a su hermano. Entonces vemos que es interesante. Dice, no engañéis. ¿De qué está hablando aquí? Del jubileo y de comprar terreno. Aquí no está hablando de cualquier compra. Pero aquí está hablando del terreno que se vendía. No está hablando de vender el mao ni nada de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Dígale en cómo es la tierra. Dígale en cuánto produce la tierra. No le digan es una tierra súper fértil si no es tan súper fértil. No le digan es súper buena si no es tan súper buena. Eso es lo que les está diciendo. Porque la tierra se vendía de acuerdo a la producción. ¿Verdad? Y se vendía por el periodo que tardara a llegar otra vez al jubileo. O sea que si la tierra la vendían en el año 40, ¿verdad? En el año 40, la cuenta del jubileo, le quedaban solo 10 años. A los 10 años tenían que devolverla. Entonces no podía cobrarle 40 años. ¿Cuánto tenía que cobrarle? 10 años. Eso es lo que le iba a cobrar. Por ejemplo, no sé cuántos saben la historia del tren, cuando el tren en Costa Rica. Cuando el tren vino a Costa Rica, resulta de que no había plata para pagar. Faltó plata. Entonces, ¿qué hizo creo que era el gringuito este? Digo, bueno, no importa, no hay plata, denme no sé cuántas millas era del tranvía hacia un lado y hacia el otro. Con eso me pagan. Y se las dieron. ¿Por cuántos años? Por 100. Por 100 años le dejaron a Minor Kid, creo que era que llamaba, la parte ya de Limón, todo eso de las costas, se lo dejaron a él para que él sembrara, por eso él sembró banana. Porque el tranvía no era para el banano, era para llegar aquí. Por eso él sembró banano. ¿Para qué? Para sacar la ganancia de él del tranvía. Era el café. El fin era el café. El banano fue colateral por eso, porque no había plata para pagar. Entonces, ¿qué era el jubileo? Algo similar. Se vendía por tanto tiempo, al tanto tiempo, volvía a ser del Estado. Por eso hay muchas tierras que todavía son del Estado. ¿Por qué? Porque hace poquito, no hace mucho, se volvieron a recuperar, hace no tantos años se volvieron a recuperar. Entonces, nadie puede venderlas, eran de ese señor, técnicamente. ¿Verdad? Pero el jubileo era algo parecido. Dice, cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Entonces vemos que hay honestidad, hermanos. Y eso es lo que hablamos del milenio. Va a haber honestidad. O sea, nadie va a defraudar a nadie. Nadie le va a decir, ah, no, ese carro está súper buenísimo. Y uno lo está vendiendo porque solo problema le da. ¿Verdad? Usted va a comprar un carro de segunda y alguien lo quiere deshacer ese carro y dice, no, el carro está, pero es una bala.
Casi nadie le dice, mira, es que tiene este problema, es que tiene otro problema, es que tiene otro problema. Nadie le dice que lo estoy vendiendo porque ya no lo soporto. ¿Verdad? Ahí le van a decir esto y esto tiene, págueme lo justo. ¿Verdad? O sea, va a haber justicia. Dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, eso es lo que va a haber en el milenio, ¿verdad? Lo que se pedía, ejecutad mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. ¿Por qué Israel ha sufrido tanto? ¿O por qué hemos sufrido tanto? Nosotros somos ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué tanto? Porque no se guardaron los mandamientos. Por eso se ha sufrido. Cuando Israel en el milenio guarde los mandamientos, porque va a haber alguien que dice, esto es lo que hay que hacer, es que queremos hacerlo, no, esto es lo que hay que hacer, punto. Todo el mundo va a tener que guardar los mandamientos, quieran o no quieran. ¿Verdad? Suena así medio, pero dice Daniel que él regirá con vara de hierro. Vara de hierro. Pero no siempre regir con vara de hierro es malo. La gente piensa que regir con vara de hierro es malo. No, no es malo. Es ser justo. ¿Qué es lo que pasa? La gente está tan acostumbrada a hacer lo que quieren, ¿verdad? Que no quieren que nadie les diga nada. Lo vemos con nuestros hijos. ¿Cómo nos cuesta arreglar los hijos? Nosotros ya hemos vivido más, sabemos por dónde hemos pasado, por donde asustan, dijo alguien, y queremos evitarle eso y ellos piensan que son la mamá de Tarzán. Y yo les digo, no llegan ni a Chita. ¿Verdad? Pero es así, ¿cierto? No pasa, uno tiene hijos que ya tengo hijos muy grandes, ya soy abuelo, ahí llevo a Chai, ¿verdad? Pero muchas veces sí, ellos piensan que no, que ellos tienen la razón, uno ya pasó por ahí. Bueno, igual nosotros con el Eterno, nosotros pensamos que nosotros tenemos la razón y el Eterno dice, no, usted no sabe nada, soy yo el que sé las cosas. Por eso te estoy mandando esto, por eso te estoy mandando aquello, por eso te estoy mandando aquí. Por eso cuando nosotros nos agarramos con el Eterno, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Cuando yo me agarro con el Eterno, ¿qué mensaje le estoy mandando al hijo? Agárrense conmigo, agárrense conmigo. Si ustedes piensan que es así, agárrense conmigo. Ese es el mensaje. Cuando nosotros nos agarramos con el Eterno, le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos, hagan lo mismo conmigo. Porque él no tiene razón. Así como Dios no tiene razón, el hijo que le está diciendo tampoco tiene razón. ¿Verdad? Entonces, es todo eso, hermano. Pero tenemos que tener un buen equilibrio. Amén. Dice, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Vea que habla 2 versículos de seguridad. Y habla que comerán hasta saciarnos. Hermano, nosotros a nivel mundial podemos comer hasta saciarnos. Hablo a nivel mundial. No hay comida, hay países que no hay comida. ¿Por qué? Por no guardar los mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente la tierra no está dando el fruto que tiene que dar. Ahí dice, la tierra dará su fruto. ¿Siempre ha dado fruto la tierra o no? Pero no está dando el fruto que tiene que dar. O sea, el fruto que debe dar la tierra es otro. Tiene que ser mucho más productiva. La tierra tiene que ser mucho más productiva de lo que es ahorita. De hecho, nosotros vemos de repente un palo de mango, ¿verdad? Que está hasta que se quiebra de cosecha y el de la par nada. ¿Qué debería pasar? Que los dos estén iguales. Y el de la par no echó pero ni flores. O sea, la tierra misma no está dando lo que tiene que dar. ¿Por qué? Porque no se están guardando los mandamientos. Dice, y si dijere, ¿qué comeremos el 7º año? ¿Cierto? ¿No? ¿Cuánto nos preguntamos eso? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Por 3 años iba a haber fruto. O sea, que lo que el 6º año iba a producir 3 veces más de lo que normalmente produce la tierra. Y cuando dice 3 veces más, es 3 veces más de una tierra productiva. No es de una tierra normal, de una tierra productiva iba a producir 3 veces más. Tanto así que dice más adelante que lo iban a tener que botar. Dice, entonces yo enviaré, dice, y sembraréis el año 8º y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º. O sea, comían el año del 6, el 7, el 8 y el 9. Dice, hasta que venga su fruto comeréis añejo. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía.
pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Entonces, ¿qué es el pueblo de Israel en Israel? Forastero. ¿De quién es esa tierra? Del Eterno. Entonces, ¿pero a quién se la arrendó? Al pueblo de Israel. Entonces, por ejemplo, ahorita el problema es, un día se me llamó una persona, y me dijeron, ¿cómo está el asunto eso con los palestinos? ¿Es cierto que los judíos están haciendo esto? Y aquí y allá, tiene que explicar uno, ¿verdad? Tiene que explicar uno que en realidad no, cuando uno ve a los palestinos, cierto, hay mucho inocente que ha muerto, definitivamente, no vamos a decir que no. Pero ¿por qué han muerto muchos inocentes? Por culpa de los mismos palestinos. Cuando usted ve la mayoría de palestinos que atacaron los kibbutz, ¿sabe por qué los atacaron? Porque los dueños de los kibbutz les daban trabajo y los estaban manteniendo a ellos. O sea, la fuente de vida para esos que atacaron eran los kibbutz y vinieron y los atacaron. Cuando uno llama a la raíz, por eso pudieron entrar, porque era gente de confianza. Imagínense, gente de confianza y entraron a hacer eso. Ahora los que no son de confianza. Y lo que hicieron, ¿verdad? Dice, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. ¿De quién nos está hablando aquí que nos rescató a nosotros? Yeshua. Por eso es que podemos entrar y volver a nuestra tierra. Porque Él pagó por nosotros. Por eso dice, vendrá su pariente más cercano. ¿Quién es el pariente? Por eso Yeshua vino, dice, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, buscando al pariente que había sido vendido y que se lo habían llevado por todo el mundo. Él vino a pagar ese rescate. Él vino a comprarnos para que nosotros como familia tengamos derecho. Por eso no venían. Los judíos todavía estaban ahí, no habían sido divorciados. Los que no estaban eran la casa de Israel. Ok, voy a irme más adelante. Ok, por aquí, jubileo. Quería mostrarle la palabra jubileo, que se me olvidó. La palabra jubileo tiene una raíz muy, muy importante que tenemos que conocer. Ok, aquí tengo la palabra jubileo marcada. Es el 3104. Y quiere decir Yovel. Por eso cuando vemos, yo les he mencionado Yovel, no les he mencionado jubileo, ¿verdad? Yovel. Y vean, dice, aparentemente del 2986. Toque de chofar. O sea, Yovel lo que quiere decir es toque de chofar. Entonces, al toque de chofar se declarará libertad. Por eso es que nosotros tenemos que tener presente eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, a la historia y sacamos las cuentas, resulta que los israelitas conquistaron la tierra prometida y hasta el año 14, cuando vamos a la escritura, hasta el año 14 de Josué haber entrado a la tierra prometida, pudieron ellos conquistarla en el año 14. Pero igual tuvieron sus problemas ahí, sus partes sin cumplir, pero ya en el año 14 cada uno tenía su posesión. Cada uno tenía su posesión y empiezan a guardar los jubileos de ahí en adelante. En el año 14 empiezan a guardar los jubileos del pueblo haber entrado a Israel. No de la historia, sino de haber entrado ellos a Israel, de haber conquistado la tierra prometida, que fue en el año 14, empiezan a guardar los jubileos. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque actualmente el jubileo último fue en el año 1900, en el 2015. El último jubileo de la cuenta de los judíos fue en el 2015. Si fue en el 2015, ¿cuándo va a ser el próximo? En el 2065. Si nosotros nos vamos a lo que dice la escritura, ¿cuándo viene Yeshua? A declarar libertad. ¿Cuándo se declaraba libertad? En el jubileo. ¿Cuándo viene? Ok. Pero resulta que aquí está el problema. Si contamos los jubileos desde que ellos conquistaron la tierra. Pero resulta que hay otra palabra que dice cuándo empezaron los jubileos. Que no es este.
¿verdad? Y está en Génesis. 120 años. Los 120 años. Cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿verdad? Ok, por aquí está. ¿Lo encontró, hermano? No, lo estoy viendo de memoria. Sí, yo también lo estoy viendo de memoria, pero quiero mostrárselo aquí, como digo que no sabía la hora. Sí. Va que ya me lo brinqué, está en Génesis 6, sí. Aquí está. 6, dice. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Serán sus días 120 años. ¿Cuánto vivían? ¿Cuánto vivió? Está bien, uno dice, bueno, es que sí está bien antes del diluvio, pero después del diluvio ya no. ¿Cuánto vivió Abraham? ¿Cuánto vivió Isaac? ¿Cuánto vivió Jacob? ¿Cuánto vivió Sem? ¿Cuánto vivió Eber? Y eso fue después del diluvio. Ajá. Sem por ahí también. Sem vivió 700 y algo. Y fue después de que se dio esta palabra. Aquí no está hablando de eso, no está hablando de años de jubileo. Estos 120 años son 120 años de jubileo. Recordemos que ahí sí serán años, ¿verdad? Entonces, 120 años de jubileo. Cuando nosotros ya empezamos acá, los 120 años de jubileo y lo multiplicamos por 50, que dura un jubileo, ¿verdad? Un jubileo son 50 años. ¿A los cuántos años se cumplen los 120 años? A los 6,000. ¿En qué año estamos? ¿Ah? Vamos a cumplir los 6,000. Ajá. 95 en el calendario caraíba. Que es el más exacto. Estamos a 5,995. O sea, 5 años de cumplirse los 120 años de jubileos. Y no solo eso. Vean qué tremendo lo que dice Oseas también. Venid y Oseas 6:1 dice, venid y volvámonos a Adonai, porque él arrebató. Vean que lo que está diciendo, él arrebató. Él nos curará, hirió y nos vendará, dice. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Después de 2 días nos resucitará, viviremos delante de él. ¿Cuándo se cumplen los 2 días? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de la muerte de Yeshua. ¿Cuándo murió Yeshua y cuándo resucitó? ¿Ah? Recuerde que la cuenta empieza, la cuenta que tenemos, ¿verdad? El calendario gregoriano, que por sí está un poco distorsionada, empieza en el año 0. ¿Verdad? Empieza en el año 0. La cuenta del calendario gregoriano. Pero esta cuenta no empieza en el año 0. Porque en el año 0 Yeshua no había hecho nada. Es más, en el año 25 Yeshua no había hecho nada. ¿Cuándo hizo él? Cuando murió y resucitó y se le dio toda autoridad y se sentó a la diestra del Padre y recibió toda autoridad. Ahí fue donde se cumplió. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se cumplió eso? En el año 30. ¿Verdad? Entonces, los 2000 años, ¿cuándo se cumplen? En el año 2030. ¿En qué año estamos? 2025. ¿En qué año bíblico? 5,995. O sea, estamos bastante cerca, si todo concuerda con lo que está escrito. De hecho, los calendarios caraítas fueron ajustados con la nueva tecnología de movimientos lunares. Y por eso es el más exacto en este momento. O sea, no hay duda que ellos, viendo hacia atrás, tienen el calendario exacto. Y vemos qué interesante, hermano, es que 6:12 está clarísimo, dice, en el tercer día no resucitará, ¿verdad? Y está hablando que en el jubileo se da libertad a todos y cada uno vuelve a su posesión. Y en el 6,000 se cumplen los 120 jubileos. En el 2030, ¿verdad? Estamos para llegar al 2030, se cumple
también los 2 días que habla aquí. Después de 2 días no resucitará. Sabemos que se cumplen demasiadas promesas. O sea, hermano, yo no le estoy diciendo que en el 2030, claro. Yo no me atrevo a dar fechas, porque no puedo. Pero si nosotros lo vemos, todo apunta por ahí. O sea, todas las profecías apuntan a que está ahí cerquitita ya, ¿verdad? Porque yo no voy a dar fechas. El rabino Shaul decía, los que hayamos quedado, vea que el rabino Shaul estaba esperando como que ya se, ¿verdad? Pero cuando uno va a la Biblia, hermanos, estamos como en los días de Noé. De hecho, los que no son ni judíos ni cristianos ni nada en el mundo tienen una agenda llamada la Agenda Mundial que debe cumplirse para el 2030. Ajá, vamos a 2030. No hay dudas de que algo pasa en el 2030. Sí, o sea, hay muchas cosas que apuntan hacia ahí, ¿verdad? Entonces, ya vemos versículos de la Biblia, que no estamos sacándolo de ningún lado, después de 2 días. Entonces, vemos que Joel, eso es lo que quiere decir, toque de trompetas. Dice, específicamente la señal de las trompetas de plata. De aquí, el instrumento mismo. Dice, y el festival que daba inicio. Inicio al reinado. ¿Saben que los reyes se coronaban aquí? En las fiestas de Yom Kippur, de Sukkot, se coronaban aquí. Los reyes. Ajá. O sea, un rey podía ser rey, pero hasta aquí empezaba a fungir como rey oficialmente. Ajá. O sea, no podía fungir como rey antes. Por ejemplo, el presidente que nosotros elegimos, lo elegimos ¿qué? ¿Cuántos días antes? Un mes antes. Como un mes antes, pero tiene su fecha cuando él oficialmente es investido. Como tenemos un montón, ¿verdad? Entonces, ya que es tamaño, entonces, él es presidente, pero no es presidente. Ajá. Entonces vemos que él es presidente, pero no es presidente hasta que lo juramenten y le hagan todo. Él es presidente. Bueno, los reyes de Israel también. Pues se le llama presidente electo. Ajá. Aunque ya fue electo, el problema no puede cumplir. No puede cumplir. Ok. Bueno, volvemos un poquitín aquí atrás. Pero voy a irme al 26. Ok, el 26. Dice, no haréis para vosotros ídolo, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinar a ella, porque yo soy Adonai, vuestro Dios. Recordemos la pregunta que me hizo el hermano Antonio, que se me olvidó mandarle el link. Al hermano Antonio. No, la esposa, pues más bien. ¿Qué hacemos cuando vemos las pirámides y vemos todas esas grandes estructuras? No podemos verlas, no podemos observarlas nosotros para contemplarlas, está prohibido. ¿Para qué le hice esa pregunta? No podemos hacer eso, ¿verdad? Y lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho muchas veces, pero dice que ya cuando tenemos el conocimiento tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a Israel y pasen por esas cosas raras, no entren por ejemplo, no entremos al Santo Sepulcro. No se puede entrar al Santo Sepulcro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es totalmente católico. Está en medio de una iglesia católica y es un cajón como este y resulta que era una cueva, dice la Biblia que era una cueva, por eso está ahí en una planicie. Totalmente es mentira eso. Realmente la mujer de Constantino, que era la idólatra, que fue la que inventó todo eso, ordenó empezar a buscar los sitios santos. Como ella dijo, no, este me parece bonito aquí. Entonces, ninguno de esos sitios coincide con las descripciones normales. Y los que coinciden no son lugares católicos. O sea, todos los que coinciden, por ejemplo, la cueva de Elías, nada que ver con lo que la gente dice. El Santo Sepulcro, el Sepulcro del Monte, tampoco. Ese está metido en una montaña y no es católico, nada católico ahí. Y vean qué interesante, voy a decir, guardaréis mis días de reposo y tened reverencia a mi santuario de Hashem. Cuando dice guardar mis días de reposo, hermanos, recordemos el contexto. ¿De qué viene hablando? No viene hablando de Shabbat. Viene hablando de Joel, viene hablando de Shemitah
y viene hablando también de Shabbat, pero está hablando más que nada de esas otras dos, de los 50 años y de los 7 años, ¿verdad? Entonces guardaréis. De hecho, por ahí traía, ¿verdad? En la enseñanza que estoy leyendo, que los 70 años que Israel estuvo, el pueblo judío estuvo en Babilonia, y lo dice la escritura, fueron los 70 años que no se guardó la jubileo. Entonces dice, mi tierra descansará cuando ustedes sean arrojados. Sabemos qué pecado más grande es. O sea, nosotros pensamos, ¿quién sabe qué hicieron los judíos que fueron llevados por no guardar ese mandamiento? Ese fue el pecado, no guardar. Yo diría, es que seguro eran idólatras, seguro eran aquí. Este mandamiento, por este mandamiento fue que fueron llevados al cautiverio. Por ese mandamiento. O sea, no fue por lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Que es que eran malvados, que era que aquí, que era que allá, ¿verdad? Eso es importante saberlo, pero fueron 70 años los que ellos estuvieron en Babilonia, los 70 años que no guardaron el jubileo. Entonces, si para el jubileo es igual, para los 7 años es igual y para el Shabbat es igual. O sea, muchas veces nosotros, las cosas que nos vienen no buenas es por no hacer las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Ahí habla del día de reposo, pero el reposo general, ¿verdad? Fiestas, Shabbat y todo. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Entonces vemos que muchas de la escasez que hay a nivel mundial de alimentos no se está guardando ni el descanso de la tierra, ni el Shabbat, ni nada de lo que el Eterno es. Porque la tierra no está rindiendo. La tierra no está rindiendo, ¿verdad? Y la tierra tiene que rendir. Debería de rendir lo suficiente. Mira qué interesante. Dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Todos saben qué es la trilla? ¿No saben qué es la trilla? Están igual que yo. Trilla es el que va cogiendo las uvas, ¿verdad? Vendimia es el que las maja, ¿verdad? Por ahí va el asunto. O sea, va a haber tanto que no va a haber tiempo de majar la uva para sacar el jugo y todo eso. Va a haber tanto que se van a estar alcanzando, ¿verdad? Se van a estar alcanzando de tanta cosecha que hay. O sea, va a ser algo sobrenatural. ¿Recuerdan el racimillo de uvas que encontraron los que mandó Moisés? ¿Lo recuerdan? Ajá. Ok. Vamos a ver. Ok, aquí está la vendimia es el podado, o sea, van cortando, unos van cortando, van poniendo la bolita, pero ya la cosecha viene atrás. Recordemos que se poda, ¿para qué? Para que el palo empiece a agarrar más fuerza, pero ni siquiera agarrar fuerza cuando ya están las uvas. O sea, está hablando que las cosechas van a ser abundantes y sobrenaturales. Vale más que, y ahí sabemos, no hay inglés, pero sabemos la lógica. ¿Verdad, José? Hay que usar la lógica de vez en cuando, ¿verdad? ¿Verdad? Y trilla viene del... ¿qué está hablando de la colecta, verdad? Ok. De la colecta. Ok, es importante saber, hermanos, que también cuando Yeshua nos habla de cuando estamos con Yeshua, que Yeshua habla el rollo de Isaías y dice, hoy se cumplió la escritura, ¿verdad? La paracha antes no se leía anualmente, se leía cada 3 años, o sea, aseguraba 3 años para leer toda la Torah. Ahora la leemos en 1 año, en aquel tiempo Yeshua era 3 años. ¿Se ha calculado qué paracha fue la que le dio? Ajá.
Pues cuando Yeshua dice, hoy se cumplió esto en mí, estaban haciendo referencia a la ley de la Shemitah, que está en Deuteronomio. No esta, sino en Deuteronomio. Correspondía a la lectura de Deuteronomio donde habla igual, la Shemitah. Recordemos que Deuteronomio es como una copia. Y estaba leyendo el libro de Isaías porque los romanos habían prohibido leer la Torá. Y los griegos, recuerdan que los griegos la habían prohibido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Leían los rollos de los profetas que concordaron. De ahí es donde salió la Haftará. No leían la Torá, leían la Haftará. Y con la Haftará, que son los profetas, enseñaban porque no podían leer la Torá. Cuando ya dejó de ser prohibido, en el tiempo de Yeshua, ¿verdad? Que los romanos sí permitieron, entonces leían la Torá y después la Haftará. Entonces la Haftará siempre, por eso es que concuerda con la Torá. Entonces, ¿qué estaba leyendo él? Lo referente a la libertad, al año de Shemitah. Entonces, cuando él empieza su ministerio, está hablando de eso. Está por cumplirse la Shemitah. Entonces, si Yeshua cuando empieza su ministerio, dice que se está por cumplir la Shemitah, ¿verdad? Recordemos que él empieza ahí, pues nos da todavía una luz más amplia todavía. Si estaban en Shemitah, o se estaba cumpliendo esa profecía, que después de que él empezó el ministerio, pasó 2000 años. Los 2 años después de que dice nos levantará, concuerda también con esa lectura que él hizo ese día de Isaías. Hoy se ha cumplido esta profecía. También concuerda con todo el asunto de la Shemitah, que era de eso que estaban leyendo. Entonces, por ahí podemos ver también de qué estaba leyendo en cada periodo. Cuando decía alguna cosa, él estaba hablando de eso. Aunque fueran de los profetas, estaba hablando de la Torá, porque ya se leía la Torá para ese tiempo. Pero en el tiempo, hubo un tiempo que no podían leer la Torá porque todavía era prohibido. Recordemos que ellos estuvieron en un periodo que estaban bajo el imperio griego, pero con ciertos derechos, menos leer la Torá. Podían hacer ciertas cosas, menos leer la Torá. Entonces, en ese tiempo que tenían permiso de leer otra cosa, pero no la Torá, entonces leían los profetas. Deuteronomio 15. ¿Cómo se llama para estar contestando para todo Deuteronomio? Deuteronomio 15. Era lo que él estaba leyendo. Entonces, es importante tener eso presente. Y vean qué interesante lo que también dice ahí. Dice, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Cuándo se cumplió parte de esto, hermanos? Esta profecía aquí, ¿cuándo se cumplió? Una vez, ya hay evidencia que se cumplió eso. Cuando hubo la persecución de... No, que 5 perseguían a tantos y tantos perseguían a tantos. Cuando Gedeón, recuerdan que el ejército madianita dice que no se podía contar, ¿recuerdan? ¿Y con cuántos derrotaron a los madianitas? ¿Cuántos hombres? Hay una película que se llama así. La sacaron de ahí, ¿sabían? De Gedeón. La famosa película esa, los 300 la sacaron de Gedeón. Nada más que ya le pusieron otras cosas, ¿verdad? Pero fue de Gedeón que la sacaron. 300 dice que persiguieron con los chofares, con el fuego y el cántaro. Dice que hicieron que se mataran los mismos que los perseguían a ellos. Ahí se cumplió parte de eso. Ajá. Y se confundieron todos y se mataron entre ellos mismos. Entonces vemos que sí se cumple. O sea, ya vemos evidencia de que estas profecías, cuando el pueblo quiere hacer las cosas bien, se cumple. Es tan así que ustedes saben que los que iban a la guerra tenían derecho al botín de guerra. Sí, cuando alguien iba a la guerra tenía derecho al botín de guerra. De hecho, cuando Abraham viene, le dice el rey de Sodoma, le dice, devuélveme solo los prisioneros, déjense en el botín. ¿Recuerdan? Y Abraham dijo, ni un cordón me dejo suyo, ¿verdad? Porque tenían derecho al botín de guerra.
Para que usted no diga que usted no prosperó, tenían derecho al botín de guerra. Entonces, imaginemos la mentalidad que tenían en ese tiempo los que estaban con Gedeón. Llamó 32,000. Y el Eterno dice, mucha gente. Van a recibir la gloria de ellos. Quedaron 25,000, mucha gente. Van a recibir la gloria de ellos. Y después no sé el otro número que quedó, dice, no, solo los que beban como perros. Laman el agua como perros. 300 quedaron. Dice, ahora sí, con eso pensemos. ¿Por qué los otros no se enojaron? O sea, si los que iban a ir a la guerra tenían derecho al botín, imagine qué botín llevaban los madianitas, que no se podían contar. Recuerden que ellos andaban todos, ellos no dejaban muchas cosas guardadas. Muchos eran errantes, ¿verdad? Entonces cargaban con todos los tesoros muchas veces. ¿Por qué no se enojaron? Porque tenían todas las cosas en común. Con que prospere mi hermano, yo estoy contento. Con que mi hermano sea bendecido, yo estoy contento. Por eso ganaron también. Porque pelearon como un solo hombre. ¿Verdad? Cuando dice un solo hombre, hermanos, estamos refiriéndonos a Adán. ¿Saben qué es Adán, verdad? Adán es humanidad. Cuando dice hombre, no se refiere a hombre. Se refiere a Adán es humanidad. Aunque a Adán se le dice Adán, en realidad Adán no era Adán. Adán era Adán y Eva. Ellos eran Adán. ¿Verdad? Entonces, cuando la Biblia nos traduce hombre, no es hombre como hombre, sino hombre como humanidad, hombre y mujer. No está refiriéndose a género, sino está refiriéndose a humanidad. La verdad es que por eso uno se ve como machismo, ¿verdad? Es la traducción mala que hicieron, ¿verdad? Deberían de haber puesto humanidad o terrícola, dijo alguien. Sí, porque eso es lo que realmente debería calzar ahí, ¿verdad? No hombre, porque si dicen hombre, ¿qué nos imaginamos nosotros? Mujeres descartadas, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente se imagina, pero no estaban descartadas. Dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Eterno nos está hablando de esa gran provisión que nos va a dar cuando Él regrese, hermanos, no en el cielo, en Israel. Lógicamente todo esto va a sufrir un cambio total, ¿verdad? Yo les había contado la vez pasada que en Estados Unidos creo que es que ya tienen hicieron una mezcla, hicieron un experimento, porque sabemos que la capa de ozono se está destruyendo y es un problema, ¿verdad? Todos concuerdan con eso. Resulta que hicieron un químico ahí para que se restaure, pero no dejaron que lo patentizaran ni nada. O sea, la ciencia, la tecnología está para arreglar este mundo. Lo que pasa es que hay intereses que no se arregle este mundo, porque ¿a qué farmacéutica le sirve que los enfermos se curen? A nadie le sirve, ¿verdad? ¿A quién no le sirve que las calles todas estén bien? A los que hacen calles. Entonces, que van a echar materiales defectuosos y un montón de cosas ahí, de una otra manera, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que pasa. Pero existe todo ya para que esta tierra esté bien, como debe estar. Sabemos que Mateo no escribió Mateo, ¿verdad? Que fue un discípulo de Mateo el que escribió Mateo. Que Marcos sí escribió Marcos, pero Lucas también escribió Lucas, pero muchos de los escritos bíblicos que tenemos nosotros no los escribieron ellos. Y los escribieron porque en aquel tiempo era un honor que alguien me tomara en cuenta a mí. Y que como yo era famoso, entonces pusieran mi nombre ahí como que yo lo había escrito. O sea, era un honor escribir un libro y que lo leyeran. Ahora, para leer un libro hay que pagar. Los derechos de autor no existían. Por eso la Biblia es gratis. Pero ¿por qué no la cobran? Derecho de autor. ¿Quién se las dio a ellos? ¿A quién le cobraron por la Biblia? De esos autores que Reina Valera, y póngale el nombre que quiera. ¿El Eterno les cobró? ¿Ni cobró? Entonces, eso se ha venido haciendo por todo un montón de cosas. No puede haber nada gratis. Bueno, sí, cierto, hay muchas cosas que no pueden ser gratis. Debe de costar, el mismo Eterno lo dijo. Pero muchas cosas, hermanos, lo que han hecho es negocio, ¿verdad? Y no quieren extender muchas cosas
y no quiere dar muchas cosas que se pueden dar gratis, porque la misma estructura del mundo ha hecho, no puede ser gratis. En Estados Unidos, si no me equivoco, no se puede hacer un libro y poner que es gratis. Tienen que poner ahí, solo si el autor da permiso, pueden hacer esto y esto y esto, porque si no pone eso, no se lo publican. O sea, si él no pone esa leyenda, no puede publicarse. Porque rico un abogado no puede representarte. Tiene que cobrar. No puede ir gratis. Ni puede cobrar menos de la tarifa. Aunque él quiera, no puede cobrar porque lo demanda el colegio de abogados y ya le quitan hasta la licencia. ¿Verdad? Entonces vemos que lo que decía, el mundo se ha ido llenando de todo eso. Cuando venga Yeshua, todo eso va a cambiar. O sea, ese gobierno mundial que hay en todo eso va a cambiar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada uno va a buscar el bien de su hermano. Cada uno va a buscar que su hermano esté bien. ¿Verdad? Y no lo que hoy vemos.